al Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Aula de la Fe. Están escuchando Radio María y aquí comenzamos nuestro tiempo habitual cada 15 días para hablar de catequesis, de doctrina, de enseñanza, en definitiva de consejos a los que podemos recurrir si nos dedicamos a la enseñanza de la fe para hacer bien nuestro trabajo. Les damos como cada martes la bienvenida, estamos ya en tiempo de Adviento, así que este es un buen momento para de alguna forma tratar de interiorizar más cuestiones importantes relativas a la fe cristiana. De hecho, me gustaría mencionar unas breves palabras a modo de introducción que pronunció el Papa León XIV en el Jubileo del Mundo Educativo, puesto que nosotros también estamos sumergidos en este entorno de la enseñanza. Decía el Papa que hoy necesitamos urgentemente reflexionar sobre la fe para adaptarla a los escenarios y desafíos culturales, pero también para contrarrestar el riesgo de un vacío cultural que en nuestra época se está extendiendo cada vez más. Pues bien, les invitamos a reflexionar sobre esta cuestión, les invitamos a que tomen asiento en sus pupitres. Esto es el Aula de la Fe, están escuchando Radio María y ya saben que si lo desean nos pueden escribir a nuestro correo elaulade.la fe@radiomaria.es. Un saludo de parte de todo el equipo, comenzamos. Bueno, pues después de esta introducción arrancamos nuestro programa de hoy. Como siempre lo hacemos hablando de pedagogía. Buscamos aprender de los expertos que nos visitan y buscamos aprender cuestiones que nos puedan ayudar a la hora de formar a los demás. Hoy nuestra primera invitada es Cristina Vives. Cristina es licenciada en Derecho Económico y en Filosofía. Ha sido profesora de Filosofía y coordinadora de bachillerato durante 8 años en el Colegio Ayalde de Bilbao. Actualmente además asesora a colegios y a asociaciones juveniles en el desarrollo de sus proyectos educativos, así como en la formación de las familias y programas de tutoría. Además está realizando su doctorado en filosofía, centrado en la antropología como base de la educación del carácter, y tiene un blog para inconformistas que les invito a visitar y que se llama Sapere Aude. Pues damos la bienvenida a Cristina. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es esto de la educación del carácter que mencionábamos? Bueno, pues yo diría que educar el carácter es mucho más que enseñar a portarse bien o tener buenos hábitos, ¿no? O sea, es ayudar a cada alumno, a cada educando a descubrir quién es y cómo puede llegar a ser mejor persona. Durante mucho tiempo pienso que la educación se ha centrado más en el hacer, en las virtudes y en los resultados, pero a veces se ha olvidado el ser, que es lo que cada persona ya trae consigo. Leonardo Polo, que es uno de los filósofos que más estoy estudiando, o sea, estoy trabajando, decía que la educación tiene que partir de lo recibido, del temperamento, la historia, los dones que cada uno tiene, y eso pues al final va cambiando la mirada. No se trata de fabricar personalidades, sino de acompañar el crecimiento interior de cada alumno para que viva con libertad y con amor. Mencionabas precisamente eso, ¿no? El acompañamiento, pero desde un punto de vista práctico, ¿cómo se educa el carácter? Desde un punto de vista práctico, pues de muchas maneras. O sea, sobre todo una manera es ayudarle a conocerse. Realmente lo que más hacemos los educadores o intentamos, o donde podríamos poner más el foco, sería ahí, ¿no? En enseñarle a conocerse, a aceptarse, y a partir de eso, o sea, de cuando ya realmente les has ayudado, les has acompañado, porque al final tampoco puedes imponer, ¿no?, ninguna manera de ver las cosas, pero sí puedes acompañarle. Cuando él ya se conoce un poco más, de ahí puedes ya arrancar la adquisición de virtudes. Por lo que te voy escuchando, ¿cuál es entonces la relación entre la educación del carácter y la educación personalizada? ¿Estamos hablando de cosas semejantes o no tienen que ver? Van totalmente unidas, ¿no? O sea, diríamos, no se puede educar el carácter sin educar personalmente. Pues cada alumno, el ser único e irrepetible, como te decía, o sea, con cada uno con lo que lleva consigo, necesita una atención única, ¿no? Pablo decía algo precioso, ¿no? O sea, el hombre no tiene libertad, es libertad. Y por eso educar el carácter significa acompañar esa libertad, no imponerle un camino, sino acompañarle. Y la educación personalizada pues no es un complemento bonito, sino que es el corazón de la educación del carácter. Al final es educar al alumno a ser mejor persona.
¿Y qué sucedería, por ejemplo, si no existe esa oportunidad, ¿no? de educar personalmente, de la educación personalizada? Estoy pensando yo que es en colegios en los que se enseña de manera masiva. Se pierde la oportunidad y existe el riesgo de que el carácter no se forme bien. Claro, a ver, al final también la realidad es esta, ¿no? O sea, que puedes tener 30 alumnos en una clase y dices, pues no tienes por qué tener 30 programas distintos para educar a esos alumnos, sino que son 30 miradas distintas. O sea, al final lo que tienes que hacer con cada uno es escuchar, observar, confiar y hacer sentir que cada uno cuenta, ¿no? A veces pues es una conversación breve, es un apretón de manos, una palabra de aliento, ¿no? Víctor Frank decía que cada persona tiene una misión que nadie puede sustituir. Al final esa sería la idea, ¿no? O sea, hacerle llegar a ese alumno que te importa, ¿no? Y que y que al final tiene una misión en esta vida y que confías en que puede realizarla. Y si en el fondo, pues como me decías, ¿no? Si no haces eso, pues al final hay más problemas de autoestima, o sea, que esa persona, pues nadie le ha dicho lo que vale, pues no se conocen y entonces al final pues también que tienen algunos problemas de ansiedad, pues porque al final solo se le exige a base de rendimiento, a base de resultados, entonces esa persona pues al final, ¿no? Explota de alguna manera, ¿no? O sea, no... Suena muy bien, pero quiero decir, no en todos los casos debe ser sencillo, ¿no? Porque siempre está el alumno más reticente, más rebelde. Ahí imagino que la solución es que el profesor no se dé por vencido y que algo queda o algo hace o qué se hacen ante esos casos, ¿no? En los que es muy difícil llegar al alumno. Bueno, yo creo que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Diríamos que si el educador es perseverante y o sea, al final estamos más horas con los alumnos que casi sus padres, o sea, que son muchas horas en el aula. Y bueno, si realmente quieres el bien del alumno y él lo nota, pues con una mirada puedes hacer mucho en un día concreto, cuando más lo necesita. Al final yo creo que así todos, ¿no? Se acaban un poco derritiéndose, ¿no? O sea, que acaban contando con tu ayuda, apoyándose más en ti. O sea, yo creo que en general el educador que quiere, el problema es inhibirse, ¿no? De esa formación o de ese acompañamiento. Bueno, creo que ahí está el problema, ¿no? Al final. Por profundizar en esta cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es o cómo definirías el papel de los profesores, ¿no? En la formación del carácter de los alumnos? ¿Son los principales protagonistas? Bueno, realmente yo pienso allí, creo mucho en una relación de amistad que tiene que haber entre profesor y alumno, pero una amistad entendida bien, ¿no? O sea, no es una amistad de colegas, sino la amistad de quien quiere el bien del otro, como te decía. O sea, que al final Aristóteles la llamaba también amistad virtuosa. Al final es cuando un profesor en el que incluyes incluso el corregir o exigir por el bien del alumno, al final esa autoridad crece, ¿no? No se pierde. Y la autoridad auténtica nace de ese amor, como él decía, amor donal, ¿no? De ese deseo de ver crecer al otro, de querer que sea mejor, y esa persona al final lo nota, o sea, que quiere eso. Y por lo tanto al final podríamos decir, ¿no? Que educar en el fondo es un acto de amistad, es ayudar al otro a ser su mejor versión. O sea, que claramente está en tus manos mucho. Tienes que conseguir tener esa relación de amistad y eso depende mucho de ti, o sea, que es, ¿no? Crearle esos espacios de confianza, de silencio también mucho, de la pregunta oportuna, pero bueno, o sea, que luego tienes que conseguir que el alumno al final sea autónomo él, claro, o sea, tú tienes un papel muy protagonista, pero para ir educando su carácter, no el tuyo, ¿no? O sea, que al final lo que quieres es que realmente él sea cada vez más autónomo. Y en este contexto del que hablas de esa amistad, entre comillas lo ponemos entre el profesor y el estudiante, entre el profesor y el alumno, ¿cómo afecta a la autoridad del profesor? Es decir, ¿hablar de amistad no menoscaba de alguna forma la autoridad que puede tener el profesor o cómo hay que entender este concepto? Bueno, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? O sea, que cuando quieres el bien del otro y también, o sea, requiere muchas veces exigirle, corregirle. Entonces, bueno, pues eso al final él lo va notando que es quiero que mejore, o sea, me gustaría que mejoraras en esto, me gustaría, tú puedes más, ¿no? Que esto, tú puedes, entonces eso al final no es una amistad en la que tú le permitas todos los caprichos del mundo, que le des todo lo que te está pidiendo, sino que le estás exigiendo y le estás... Entonces yo creo que cuando hay eso por medio,
no hay una falta de autoridad. También tienes que saber estar en tu sitio, esto está claro, y además ahora con tantos temas, ¿no?, que pasan por medio, diríamos que tenemos que estar en nuestro sitio, y todo el tema de abusos a menores y todo esto, pues que al final también tienes que estar, bueno, pues cuál es tu papel, cuál es tu sitio. Eres tú el adulto, eres tú el maduro, y ellas lo normal es que suben y bajan, ¿no? Y tienen, claro, bueno, pues eso, que te van a ir pidiendo más afectividad, más cariño, y tú tienes que saber ahí también estar en tu sitio, ¿no? Y darle en su medida, darle pues con unas manifestaciones concretas como educador, no como todo, amiga, colega. Claro, y sobre todo pensar que hay diferentes tipos de amistades, ¿no? Que no nos estamos refiriendo a una amistad del sábado por la tarde ir a la bolera o ir al cine, sino una amistad más basada en lo que decías de la confianza. Confianza, eso es. Y en este contexto, ¿qué papel juegan las familias o el resto de la sociedad en la educación del carácter? Porque, vamos, no sé, me lanzo a la piscina, pero creo que tampoco sería justo dejarlo todo en responsabilidad del profesor, ¿no? Efectivamente, o sea, a ver, podríamos decir, ¿no?, que todo educa, ¿no? O sea, el ambiente, la familia, la escuela, o sea, todo educa al final. Los profesores podemos ir influyendo, incluso porque a veces podemos dividir, ¿no?, compartimentos estancos, diríamos, pues la familia se encarga más de lo emocional y nosotras más pues de la razón, ¿no?, de la mente, y de la voluntad, ¿no?, de la inteligencia y de la voluntad. Y eso al final no es así, ¿no? O sea, al final pues en el colegio, en los profesores podemos influir también en lo emocional, y los padres también educan la inteligencia y la voluntad. Muchas veces, o sea, tenemos que ir todos unidos, ¿no? De hecho, cuando caminamos unidos, la familia y la escuela, pues el crecimiento del alumno es mucho más coherente. O sea que también es muy interesante pues el que los padres estén muy unidos al colegio y que vean realmente por dónde, ¿no? O sea, cuál es el proyecto educativo del colegio, por dónde qué se les está insistiendo, qué se les está diciendo, y apoyarlo desde la familia, porque si no al final deshacen un poco pues lo que tú puedes estar haciendo en el propio colegio. Claro. O sea, que lo mejor es ir siempre unidos, y para eso están también las reuniones con padres, y que, bueno, eso, ¿no? A colaboración por parte de los dos. Este programa sabes que está orientado a profesores de religión, pero también a catequistas. Desde tu experiencia te lo quiero preguntar, ¿todo lo que estamos hablando de alguna forma también es extrapolable a este perfil, al perfil de los catequistas? Sí, me parece que eso al final viene a ser lo mismo. Yo he estado también dirigiendo asociaciones juveniles, en las que igual la formación espiritual, diríamos, estaba más presente, y realmente, o sea, te sirve igual, ¿no? O sea, que tienes que estar también pues respetando la intimidad del educando, de respetar también pues eso a los padres, ¿no? Tienes que estar a una con ellos o a una contigo, porque si no al final es la educación de un niño, ¿no? O sea, que influye muchísimo la familia. La filiación influye un montón, ¿no?, en el ser del hombre. Yo creo que la palabra clave de la entrevista, por ir recapitulando, es confianza, ¿no? Generar esos espacios de confianza en los que el alumno, el estudiante, se sienta cómodo, pueda confiar en el que le está enseñando, de tal forma que sabe que va a recibir cosas positivas, ¿no? Eso es, sí. La confianza es la base de toda la sociedad, ¿no? De hecho, de la buena comunicación en la sociedad, sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Cristina Vives, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este ratito en el Aula de la Fe de Radio María. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Están abiertas las puertas del Aula de la Fe. Una pausa musical y seguimos. Ven Adonai, pastor de
Abrimos el bloque de doctrina. Hoy queremos centrarnos en una cuestión clave para todos los católicos, que es el de la Iglesia como concepto, aunque ahora me van a entender. Muchas veces nos podemos encontrar con personas que nos dicen que ellos creen, pero que no necesitan de alguna forma a la Iglesia, o que la Iglesia está como pasada de moda, ¿no? Pues bien, hoy queremos profundizar más en esta cuestión y para ello hemos invitado a Ángel Roitegui, que es natural de Vitoria, que es sacerdote, que es aparejador de profesión. Posteriormente estudió teología moral, fue ordenado sacerdote en el año 1991 y desde hace 12 años es uno de los capellanes de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy bien. ¿Qué significa iglesia? ¿De dónde viene la palabra cuerpo místico? ¿Qué significa afirmar que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Bueno, la iglesia es su misión. Bueno, la iglesia es un misterio, ¿verdad? Es un instrumento universal de salvación. También habría que decir que iglesia viene un poco del Cajal Yahvé, los reunidos por Yahvé. De hecho, todos los que formamos parte de la iglesia hemos sido convocados, hemos sido invitados, hemos sido bautizados, hemos sido incorporados a Cristo, ¿verdad? La iglesia es, para hablar de iglesia yo creo que hay que ir a los fundamentos también, ¿no? La iglesia fue fundada por Jesucristo en Pentecostés. Allí estaban los apóstoles y la Virgen María, sobre ellos descendió el Espíritu Santo y después la iglesia pues les anima a Jesucristo a ir al mundo entero. O sea que la iglesia, aunque luego podemos hablar de las notas características de la iglesia, pero la iglesia ya nació universal, no nació para encerrarse en el cenáculo donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que ya inmediatamente Jesucristo les manda a ir al mundo entero y predicad el Evangelio, ¿no? Sí. Universal es uno de los adjetivos, pero también tiene muchos, ¿no? Bueno, o sea, porque puede ser muchos o unos cuantos, me refiero, porque puede ser triunfante, militante, purgante. Bueno, eso es otra cosa, efectivamente. Bueno, la Iglesia hay como unas notas características que la distinguen de otras sociedades. La Iglesia, por eso son las notas que rezamos en el credo, ¿verdad? En el credo rezamos que la Iglesia es una, porque no es más que una Iglesia fundada por Jesucristo. Luego también podemos pensar o aludir brevemente a cómo aparecen, hay muchas iglesias, ¿verdad? Pero sin embargo, la Iglesia es una. Lo dice muy bien el Concilio Vaticano II, de alguna manera, a ver si me acuerdo, lo dice, que aquella Iglesia de Jesucristo que fundó Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Uh-huh. O sea, luego ha habido, como sabemos, cismas, separaciones, son ramas que se han desgajado, que se han roto del tronco común, pero que estamos llamados a... Por eso en enero también la Iglesia celebra un octavario de oración por la unidad.
O sea, es un tema que a todos nos preocupa, ¿verdad? El que la Iglesia, si es una, pues sin embargo parecen que hay muchas, ¿verdad? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdadera? Bueno, pues la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, la que fundó Jesucristo, ¿no? Es una, es santa, decimos el credo, es santa, católica y apostólica. Católica es universal, ¿verdad? Y apostólica porque está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles. Es santa porque desde el principio Jesucristo nos llama a la santidad y durante todo el año celebramos a los santos, los que están ya, luego hablamos, ¿verdad? Si bien, sí, de la Iglesia triunfante, por eso hay un día, ¿verdad?, que es el día de todos los santos, todos los santos, ¿verdad? Y luego, bueno, entonces la Iglesia, me acuerdo muchas veces al hablar de estas notas características de la Iglesia, de cómo una vez un obispo les decía a unos seminaristas, ¿cuántas son las notas características? Y ellos, por supuesto, dijeron, hombre, pues es lo que rezamos en el credo, una, santa, católica y apostólica. Y les decía el obispo, pero os falta una nota característica, y esa nota característica es perseguida. O sea que entonces es como la quinta, como desde el principio hay persecuciones. ¿Cuál es su misión? Porque, la misión. O sea, se mantiene en el tiempo, ha evolucionado. ¿Cuál sería la misión de la Iglesia? Bueno, la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio, ¿verdad? Es el envío, ¿verdad? El envío, o sea, a los apóstoles les envía al mundo entero. Mira, y también es bonito darse cuenta que la Iglesia nos envía cada día. O sea, cuando en la misa, al final de la misa, se dice, podéis ir en paz. En latín se decía, ite misa es, ¿verdad? Ite misa es. Por eso se llama misa, ¿verdad? Misa, porque la misa, se le llama la misa tradicionalmente porque viene de la misión, ¿verdad? Ite misa es, o sea, la misa ha concluido, pero ahora entonces podéis ir en paz. Todo esto que hemos vivido, pues la Iglesia nos envía al mundo entero. Y esto es un envío que Jesucristo les hizo a los apóstoles y que también esto le gusta decir mucho al prelado del Opus Dei, este tema de que no es que la Iglesia, no es que tengamos que hacer apostolado, sino que el cristiano es apóstol. O sea, desde el mismo hecho de ser cristiano, pues está también llamado, ¿verdad?, a proclamar y a contagiar y a hablar de esa fe que llevamos en el corazón, ¿no? Sí. Y decía antes en la primera intervención que hacía, que hay como muchas personas que dicen que ellos no necesitan a la Iglesia. Claro, sí. ¿Por qué es necesaria la Iglesia? Bueno, la Iglesia es necesaria. Bueno, habría que pensar, por ejemplo, en la barca de Pedro, ¿verdad? Estar en la barca de Pedro, necesitamos estar en la barca de Pedro, incluso con una expresión que habría que explicarla bien y que puede sonar un poco radical. Decía San Cipriano que extra ecclesia nulla salus, ¿verdad? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Claro, esto luego hay que entenderlo, ¿verdad? O sea, no hay que entenderlo. Ahora, por ejemplo, tenemos en la clínica, solemos tener en la clínica algún musulmán ingresado. Yo no me atrevería a decir que no se va a salvar por ser musulmán, por no estar bautizado. No me atrevería a decir porque ahora, sin embargo, el cristiano está llamado a hablarle de la fe, ¿verdad? Otra cosa es que él acepte. Dios a esa persona pues no tiene culpa de haber nacido en un país musulmán. Yo a veces les digo también a alguna enfermera, mira, si hubiéramos nacido en algún país de mayoría musulmana, es que seríamos musulmanes. O sea, uno no tiene culpa de que nazca en un país donde no ha llegado todavía. Por eso es urgente, ¿verdad? Hay muchos sitios todavía, aunque la Iglesia tenga más de 2000 años, todavía no ha llegado la primera evangelización. O sea que por eso, ¿para qué es necesaria la Iglesia? Pues para salvarnos, para llegar al cielo. En cuestiones prácticas se lo pregunto, porque por ejemplo hay mucha gente que dice, es que a mí la Iglesia no me aporta porque a mí no me hace falta ir a misa, yo sé dónde está Dios, o no me hace falta confesarme porque yo sé lo que he hecho mal. A esta gente, a estas personas, ¿qué les decimos como lo que te aporta la Iglesia y lo que te estás perdiendo? Claro. Yo, mira, sobre esto me estoy acordando ahora que muchas veces he predicado una cosa, a mí me ha servido, ¿verdad? Le he dicho, mira, si tú me dices que no necesitas de la Iglesia, que ya te relacionas directamente con
con Dios, pues es como si estuvieras todavía peregrinando por el desierto, saliendo de la esclavitud de Egipto, y estás camino de la tierra prometida. Te has quedado todavía en el desierto. Necesitas pasar el Jordán y entrar en la tierra de Israel, donde nace Jesucristo, donde predica Jesucristo, donde cura a los enfermos, donde instituye los sacramentos para que podamos después ser perdonados nuestros pecados, para que pueda Jesucristo alimentar nuestras almas, para que podamos recibir el Espíritu Santo y iluminar nuestro camino. O sea que ¿verdad? Esto a mí me sirve desde luego. Sí, yo sí. la predicación digo, oye, no te quedes en el desierto, pasa al Jordán, pasa a Israel. O sea, porque efectivamente los que dicen esto, bueno, es muy bueno que uno se relacione directamente con Dios y le pida perdón a Dios, y todos hemos de hacer esto, ¿verdad? Ahora hay que conocer a Jesucristo, ¿verdad? El credo tiene unos artículos hablando de Dios es creador de todo lo ¿verdad? De todo lo creado, pero luego empieza a hablar de Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de todos los dentro de todos los, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que entonces la mitad del credo nos habla de Jesucristo. La mitad del credo de Nicea, que ahora precisamente el Papa va a ir para celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea. Bueno, sí. ¿Y qué se debe hacer en un mundo tan secularizado, ¿no? Para que el papel de la Iglesia siga siendo... Sí. Siga estando presente, siga siendo activo. ¿Qué podemos hacer como cristianos, como catequistas, como educadores para Sí. conseguir esto? Bueno, pues entonces a mí lo primero que se me ocurre es decir que seamos consecuentes con nuestra fe. Una vez le preguntaron al Mahatma Gandhi, ¿qué hacer para que en la India crezca el cristianismo? Y dijo, pues que todos los cristianos se porten como Jesucristo, ¿verdad? O sea que entonces, en efecto, mira, y los papas últimos han hablado, yo creo que el primero que habló fue Benedicto XVI, empezó a decir, que a mí me chocó la frase, y luego la han repetido también el Papa Francisco, varias veces. La frase es, la Iglesia crece por atracción. ¿Qué quería decir? Pues que la Iglesia crece si es atractiva. Y el predicar a Jesucristo es atractivo. El que la gente conozca a Cristo es muy atractivo, la figura de Cristo es muy atractiva. La figura de los últimos papas de este siglo XX son muy atractivos. De hecho, pues basta con pensar las jornadas mundiales de la juventud. Repletas de ¿verdad? gente. O sea, todo eso es muy atractivo. Un chute para la fe. O sea, puede haber jóvenes, ¿verdad?, que estén muy despistados. Bueno, pero la culpa es nuestra, porque igual es que no hacemos atractiva la doctrina ni el Evangelio. El Evangelio, si lo leemos a diario, es muy atractivo, ¿verdad? ¿No? Pues don Ángel Roitegui, con ese consejo y con esas enseñanzas nos quedamos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en estos minutos en Radio María. Un saludo y hasta la próxima. El Rey vendrá al amanecer, y luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel. Hablando de la experiencia en este último bloque en el Aula de la Fe, hoy queremos hablar de las catequesis que se imparten en localidades pequeñas que quizá no tienen tanta vida como pueden tener las parroquias de ciudades más grandes. ¿Cómo se organizan las iglesias de estas pequeñas comunidades en las que evidentemente también es necesario enseñar y transmitir la fe? Para conocer más acerca de esta cuestión, Sara, hoy hemos invitado a Íñigo Beunza, que aunque ahora es formador del seminario, ha sido párroco de varias localidades pequeñas.
Muy bien, Íñigo fue ordenado sacerdote en el 2013. En ese mismo año fue destinado a Tafalla y en el 2015 fue nombrado párroco de esa misma localidad. Allí estuvo hasta el año 2021. Actualmente es formador del Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona, director del Secretariado de Pastoral Vocacional, profesor del Centro de Estudios Superiores Teológicos San Miguel Arcángel de Pamplona, miembro de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente y miembro del equipo de la Vicaría Episcopal para el Clero. Íñigo, bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta localidad de Tafalla, que para los que no lo conozcan pertenece a Navarra y digamos que es una localidad pequeña, prácticamente un pueblecito, o un pueblo grande? Se me van a enfadar los de Tafalla, pero bueno, que tiene 10.000 habitantes, una cosa así. Yo creo que alguno se te va a enfadar, efectivamente, porque son 11.000 habitantes. 11.000, he dicho 10.000, me he quedado cerca. Como les digas que es un pueblo, también te van a canear. También. Porque tiene el título de ciudad, pero bueno. Nos entendemos. Vamos a dejarlo en ciudad pequeña. ¿Cómo ha sido tu experiencia en una ciudad pequeña de estas características? Muy bien. Lo primero que tengo que decir es que en ese sentido Tafalla es un lugar que ha tenido una gran tradición catequística, podríamos decir, ¿no? En los años 70 hubo algunos párrocos muy celosos que dieron una vuelta tremenda a toda la dinámica de catequesis de la parroquia e hicieron un proceso muy solvente de catequesis continuada. Luego, cuando yo llegué a Tafalla, me encontré que lo normal, no por mérito mío, sino era la tradición que yo había recibido, ¿no? Me encontré que era relativamente habitual que los chavales comenzasen el proceso de catequesis a los 6 años y estuviesen en catequesis de manera continuada hasta los 18 años, 17, que realizaban la confirmación, ¿no? Y que incluso después de la confirmación, un 40-50% de ellos continuasen en grupos de jóvenes. Luego yo me encontré un planteamiento de la catequesis muy potente para lo que es una localidad, como comentabais, pequeña. No es una gran ciudad, una parroquia así urbana, ¿no? De Pamplona, de una capital, que digas, bueno, pues aquí la cosa tiene mucho empuje. Pero siendo una localidad pequeña, sí que se demostraba que es posible, si de verdad se hace un planteamiento serio de la catequesis, si no nos conformamos, ¿no?, con que los chavales reciban el sacramento y se vayan, si articulamos alrededor de la catequesis otras realidades pues de tiempo libre, campamentos, scouts, como había y hay en Tafalla, que motivan y animan a los chavales en este proceso de catequesis, pues que ayuda todo ello, todo ese conjunto, ¿no?, a que el chaval de verdad se vea acompañado en su crecimiento, también se vea acompañado en un crecimiento en la fe. Esa sería la clave, digamos, el organizar actividades que motiven a los chavales en torno a lo que verdaderamente es lo importante. ¿O cuál dirías que es la clave para que eso funcione? Sobre todo porque estoy pensando en las edades, hablabas de confirmación, pero eso, en las edades más complicadas, ¿no? Al final tú, cuando vas a recibir la comunión, vas a catequesis porque te iban tus padres, luego puedes seguir, pero ya pueden empezar las reticencias a ir. ¿Cuál es la clave para hacer que el joven, el adolescente quiera ir a la iglesia? Pues en primer lugar yo diría que lo que es necesario es que la propia comunidad parroquial crea en el proceso de la catequesis, crea en su eficacia, se involucre, se implique, ¿no? Que la gente mayor rece por los chavales de catequesis y por los catequistas y que los catequistas estén dispuestos a darlo todo y descubran lo esencial y lo prioritario de su labor. En segundo lugar, yo creo que es importante que el propio proceso de catequesis sea en sí mismo atractivo. No podemos pretender que nuestras catequesis sean una extraescolar más o una clase más, ¿no? Si el chaval llega a catequesis y se aburre como un muermo y siente que aquello de lo que se le habla o en las actividades que se realizan no tienen nada que ver con su vida, sea un niño, sea un adolescente o sea un joven, antes o después se marchará. Si conseguimos conectar con los interrogantes fundamentales que todo corazón humano lleva y que en el fondo siempre nos van a hablar de Dios, yo creo que ahí es donde podemos de verdad tener un enganche fuerte para que el chaval continúe, vibre con la catequesis y pueda encontrarse con el Señor, que es de lo que en definitiva se trata. En tercer lugar, también creo que es importante complementar la catequesis. Complementarla, como decía, con otro tipo de realidades, ¿no?, que den espacios, sobre todo en el marco del tiempo libre, en actividades de voluntariado, en experiencias de compromiso, de manera que el joven o el niño o el adolescente pueda descubrir que la fe no es solamente eso que hago en una hora que voy a catequesis a los locales de la parroquia
o el domingo cuando me acerco a la celebración, ¿no? Que de verdad descubra en un campamento, en una experiencia, como digo, de voluntariado, que la fe da sentido a su vida y que ser cristiano merece la pena. Y en cuarto y último lugar, yo creo que es súper esencial en toda catequesis, una profunda carga espiritual. Que de verdad a los chavales se les enseñe a rezar, que de verdad los chavales puedan descubrir que las celebraciones, la liturgia, la Eucaristía sobre todo, ¿no? Son lugares en los que verdaderamente me puedo encontrar con el Señor. Porque la fe va de eso, de un encuentro con alguien, con mayúsculas. Muy bien. ¿Y qué papel tienen los catequistas para ayudar al sacerdote en este contexto? Pues los catequistas, como digo, tienen un papel esencial, ¿no? Ellos son los que están primariamente en contacto con los chavales. Los catequistas han de ser, de algún modo, testigos, han de ser maestros, han de ser un ejemplo para aquellos chavales que tienen a su cargo, han de conocerlos, han de preocuparse por sus inquietudes, por su situación personal, por su situación de fe, ¿no? Y los catequistas, yo creo que es muy importante que vivan también una gran coordinación con los otros catequistas, que no vivan en su cotarrico, ¿no? Yo y mi grupo, ¿no? Lo que se ha hablado tantas veces de los grupos estufa, sino que de verdad los catequistas entiendan su misión en comunión con el resto de catequistas y en comunión con el resto de la parroquia, con el párroco. Súper importante las reuniones para coordinarse, para poner en común las dificultades que se ven en el proceso, para plantear los objetivos, para elaborar los materiales o trabajarlos. Súper importante también evaluar cómo va la marcha, ¿no?, del propio proceso de catequesis. Y yo creo que es determinante también, ¿no?, que verdaderamente esos procesos de catequesis con esos catequistas sean como un reflejo y una prolongación de la vida natural de la parroquia. Que los chavales puedan ver a su catequista que es un cristiano de la parroquia, que los chavales puedan sentirse llamados a formar parte de la parroquia y que su grupo de catequesis lo entiendan como una parte, una célula de ese conjunto que es la parroquia. Y el papel del párroco en este contexto, te lo digo porque estamos hablando eso de ciudades pequeñas, de cuadros grandes. La relación suele ser más cercana con el feligres que en una ciudad en la que parece que llegas atropellado a misa, acaba corriendo la misa, ya está el sacerdote despidiendo la celebración y prácticamente la persona, todo el mundo sale corriendo. En cambio, en los pueblos parece que la vida es más pausada y que el sacerdote tiene más oportunidad de involucrarse. ¿Eso influye en todo esto? En mi experiencia, yo... también porque me gustaba, yo disfrutaba un montón acercándome a los chavales de catequesis y a los catequistas. Me parecía esencial, ¿no? Yo participaba cada 15 días en esas reuniones con los catequistas para programar, para evaluar. Disfrutaba yo enormemente yendo a los campamentos, participando en las actividades del grupo Scout también, en los que el sacerdote, yo como sacerdote, podía tener una interlocución directa con los chavales también. Disfrutaba mucho con las reuniones de padres. Esto no lo he mencionado antes, pero también creo que es importante, ¿no? La catequesis no puede ser algo dirigido solamente al chaval. Es preciso involucrar a la familia. Cuando uno se encuentra con un joven de 20 años que sigue viviendo su fe, en el 99% de los casos ha habido detrás una familia que ha vibrado con la fe. No siempre. Hay veces que hay excepciones y que el Señor no hace maravillas, pero normalmente suele ser así, ¿no? Entonces yo como párroco creo que es importante esa relación con los chavales en esos espacios de tiempo libre, ¿no? Creo que es súper importante la relación con las familias y en un pueblo, como decías, efectivamente puede tener ese cierto carácter más familiar. Era muy bonito, ¿no? Como los chavales te conocían y les conocías, cómo tenías entrada en muchas casas, ¿no? Y podías hablar y compartir con esas familias y con esos críos sus inquietudes, sus preguntas y había esa cercanía y esa proximidad pues que permitía que el sacerdote no fuese una figura distante que llega a misa corriendo de no sé dónde y se marcha y parece que es, no sé, un misterio que orbita alrededor. No, sino que había una verdadera cercanía. Y yo creo que eso también es clave, también a nivel vocacional, para que la gente se plantee, ay, pues igual esto es lo mío. Muy bien. Bueno, pues ya has mencionado que las familias son un pilar importantísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues la familia no está atrás, cuando el joven está inmerso en un ambiente pues muy contaminado, ¿no?, por decirlo así? Pero ¿cómo animas tú a los jóvenes a perseverar en la formación pues ante estos estímulos que no son tan positivos? Es cierto que hoy en día está surgiendo un fenómeno nuevo en nuestra tierra, ¿no? La de jóvenes que no han crecido en un ambiente religioso y que contra todo pronóstico
en esta sociedad hipersecularizada, de repente se hacen una pregunta por la fe, ¿no? El otro día precisamente hablaba con Santiago Cañardo, que es el encargado en nuestra diócesis del catecumenado de adultos, de la iniciación cristiana de adultos, y me hablaba de cómo empieza a darse este fenómeno. Jóvenes que llaman a la puerta de una parroquia o de la diócesis, oye, que he leído en internet o que me han hablado un amigo, un conocido, ¿y esto de la fe de qué va? Porque me parece que aquí hay una verdad que nuestro mundo no nos está ofreciendo, ¿no? Y se empieza a producir ese fenómeno. A los chavales, jóvenes o adultos que de repente, por la circunstancia que sea, ¿no? Por la mediación que el Señor haya utilizado para tocar sus corazones, se hacen este tipo de interrogantes, yo los animaría a que perseveren. La clave es, cuando yo tengo una pregunta, buscarle de verdad una respuesta con todas mis fuerzas. Si el Señor ha tocado tu corazón, siga adelante. En la Iglesia hay medios y medios concretos, grupos y realidades específicas que te pueden acompañar en ese proceso de descubrir qué es la fe, quién es Jesucristo y cómo eso te puede cambiar la vida y puede darle un sentido a tu existencia. Bueno, sigamos con ese mensaje. Y hoy nos hemos acercado a conocer la experiencia de las catequesis en las localidades pequeñas, en los pueblos grandes, y lo hemos hecho de la mano de Íñigo Beunza, que actualmente es el formador del Seminario San Miguel de Pamplona, pero que en su día también fue párroco de Tafalla, en Navarra. Íñigo, gracias por habernos acompañado un día más en la Radio de la Virgen. Muchas gracias a todos vosotros. ¡Ánimo! Pues vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe y de nuestro programa de hoy.
soy el alfa y soy la omega, yo soy el principio y fin. Mira que vengo muy pronto ya, dice el Señor. Dichosos todos aquellos que guardan mis palabras. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven pronto, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven pronto, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. El Espíritu y la novia dicen ven, y que todo el que escuche diga ven. Y si alguno tiene sed, beba del agua de la vida, que el Señor gratuitamente le dará. El Espíritu y la novia dicen ven, y que todo el que escuche diga ven. Y si alguno tiene sed, que beba del agua de la vida, que el Señor gratuitamente le dará. Estamos terminando nuestro programa del Aula de la Fe de hoy y como siempre ya saben que dedicamos los últimos minutos a conocer la relación entre un santo de la Iglesia con el mundo de la educación y lo hacemos de la mano de Ana Bástidas. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿De qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy hablaremos de San Agustín, conocido también como Agustín de Hipona. Y hablaremos de él no solo porque es el padre de la Iglesia más influyente de Occidente, sino porque nos dejó algunas enseñanzas sobre la educación. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? San Agustín nació en el año 354. Tras una juventud de búsqueda y algunos errores, se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a la enseñanza, a la predicación y a la defensa de la fe. ¿Qué podemos aprender de él? En cuanto a lo pedagógico, San Agustín, en su libro El Maestro, nos deja algunas enseñanzas. Por ejemplo, nos dice que los signos nos ayudan a recordar y a comunicar lo que ya sabemos. Pero los signos no son en sí mismo la verdad. El lenguaje es un instrumento para aprender, no la fuente última del conocimiento. De modo que, más importante que aprender modos de comunicar, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan algo que transmitir. El maestro no tiene que imponer conocimientos, sino que orientar y despertar la inteligencia de sus estudiantes. Aprender no es acumular datos, sino descubrir la verdad dentro de cada uno. Por último, Agustín de Hipona enfatiza que el verdadero maestro es Dios, quien ilumina la mente humana para comprender la verdad. Porque todo saber que tenemos ha sido dado por aquel que es la verdad misma.
Pues con este mensaje de San Agustín terminamos nuestro programa, nuestro aula de la fe de hoy en Radio María. Les emplazamos como siempre hasta dentro de 15 días para reunirnos aquí, si Dios quiere, en la antena de la Radio de la Virgen. Gracias a Sara Ruiz, gracias a Ana Bástidas. Yo soy Alfonso Muerza, ha sido un placer acompañarles. Nos vemos dentro de 15 días. Un saludo, adiós. El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza,